pandemia comenzó. Por estos días, el discurso de la oposición y de sus periodistas y presuntos intelectuales es que si gana el Frente de Todos, se acaba la democracia y llega el autoritarismo. Ese es de por sí un discurso preocupante, porque significa que si gana el Frente de Todos, el oficialismo no será visto como democrático. Y ya sabemos qué pasó en la historia cuando nuestra derecha acusó a un gobierno popular de autoritario. Aunque a ellos no les importe argumentar, podemos revisar su premisa. ¿Qué hizo el peronismo en el poder? ¿Fue autoritario? ¿O respetó la independencia de poderes? A ver, Cristina mandó la resolución 125 al Congreso y perdió. ¿Y qué hizo? Cristina respetó la decisión del Congreso. Cristina mandó una ley de medios al Congreso. Negoció con la oposición, escuchen, 261 modificaciones. La sacó con más del 60% de los votos. Y el Poder Judicial la frenó. ¿Qué hizo Cristina? ¿La implementó igual? ¿Dividió los medios que tenía que dividir? No. Cristina respetó al Poder Judicial. Cristina envió al Congreso una reforma de democratización de la justicia para que los jueces fueran votados, entre otras cosas. Y fue rechazada. ¿Qué hizo Cristina? Cristina se la bancó. ¿Y Alberto? Bueno, Alberto quiso expropiar Vicentín para salvar empleos y pequeños productores. Y un juez se lo frenó. ¿Y qué hizo Alberto? ¿La expropió igual? No. Alberto respetó la decisión del juez. Alberto quiso declarar servicios públicos a la telefonía, a la televisión por cable y a internet para frenar los tarifazos. Y un juez no se lo permitió. ¿Qué hizo Alberto? Respetó lo que dijo el juez. Los medios tratan a Alberto de autoritario, de títere, de genocida, de corrupto. ¿Y qué hace Alberto con los medios? Alberto los respeta, se la banca, le da la misma o más pauta que a otros y hasta les da entrevistas. Nunca visto. Alberto, para cuidar a la población de una pandemia, suspendió las clases presenciales por 2 semanas y la Corte lo frenó. ¿Qué hizo Alberto? Aún en esa circunstancia dramática, Alberto acató la orden judicial. No ha habido una sola mancha en el carácter democrático del gobierno de Alberto, ni una. No puede decirse lo mismo del gobierno de Juntos por el Cambio y de Macri. Macri intentó meter 2 jueces nada menos que de la Corte Suprema por decreto. Macri obligó a renunciar a la Procuradora General e impuso un Procurador General por decreto. Macri se reunió más de 20 veces con un juez que intervenía en las principales causas contra Cristina, como Mariano Borinsky. Y otras veces con Hornos, con Ple y otros integrantes del Poder Judicial que actuaban contra la oposición. Armó una mesa judicial, armó un sistema de espionaje de la oposición y también de sus compañeros para extorsionarlos. Encarceló a decenas de opositores, como en Nicaragua, ¿viste? Los expuso al escarnio público, los espió en la cárcel, en sus charlas con familiares y hasta con sus abogados, violando así el derecho a defensa. Encarceló a los dueños de Indalo, encarceló a los dueños de Radio del Plata y amenazó con la cárcel al dueño del Grupo Octubre si no echaba a Horacio Berbisky. Fue tal el nivel de persecución
que Héctor Lombardi llegó a decir que echaba a periodistas de medios estatales porque estaban impregnados de mala ideología. Esa palabra usó, mala ideología. Cada una de las cosas que menciono están registradas. Muchas incluso en medios macristas. Yo no hago editoriales sin argumentos. No hago editoriales sin datos comprobables. No difundo odio ni violencia. Hablo desde un lugar de afinidad con el gobierno que creo es mi obligación ética explicitar. Pero una afinidad que no me ha impedido ser crítico estos 2 años. Solo expongo e hilvano hechos que todos pueden comprobar. He mantenido mi línea editorial en los 4 años de Macri, primero censurado y luego, al crear mis propios medios, con pauta cero. Y la mantuve en tiempos de Alberto. Soy crítico con frecuencia, pero como todos los medios honestos del mundo, digo desde qué lugar hablo y llamo hoy a votar por los candidatos que prefiero en tiempos electorales, argumentando mi posición. Estas amenazas que lanzan hoy sobre el riesgo del autoritarismo son para no hablar de qué hay realmente en juego en estas elecciones. Apoyar a un gobierno que nos cuidó en las peores circunstancias de nuestra historia, o volver al pasado de un gobierno de ricos para ricos. Votar a un presidente que con todos los obstáculos mantiene el rumbo prometido, o volver a creerle a quienes nos mintieron. Escuchemos sus promesas en 2015. Así ganaron. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra. A tener la mejor educación pública de América Latina. No voy a perseguir a quien piense distinto. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Así mintieron. Como van a volver a mentir en esta campaña. Nada de eso se cumplió. Duplicaron la inflación, duplicaron la deuda hasta dejarnos en default. Duplicaron la cantidad de trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias. Hicieron un terrible ajuste. Devaluaron, subiendo el dólar de 9 a 64 pesos. Volvieron al FMI. Persiguieron a los científicos, persiguieron a los docentes, a los empleados públicos. Cerraron miles de pymes. Duplicaron la pobreza y el desempleo. Esto es lo que pasó. Estamos en el camino de intentar terminar con la inflación. Nos ha costado más de lo que imaginé. Argentina y Turquía son los que más la han sufrido. El país sudamericano, en principio, es quien encabeza la lista mundial de devaluaciones de monedas de mercados emergentes. Se habla de alrededor del 95% de depreciación del peso. Con una tasa de desocupación a nivel nacional del 9,1%. Y que sobre todo es muy elevada, más de 2 dígitos en los centros urbanos industriales. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. No voy a abrir un hospital nuevo más. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Destruir el sistema científico y tecnológico condena a la Argentina a ser un país pastoril. ¿Cuántas empresas pymes cerraron? Son 24.500 pymes en estos últimos 4 años. La pobreza en la Argentina por ingresos subió y que estaríamos alrededor del 32%. Era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. Ahora la desaparición es a través de la política, a través de lo mediático, de la articulación de lo mediático y la proscripción. Eso es lo que pasó.
Eso es lo que pasó. Prometieron bajar la inflación y la duplicaron. Prometieron no devaluar y devaluaron. Prometieron crear empleo y duplicaron el desempleo. Sin ningún problema, los que habían prometido universidades decían que no iban a abrir universidades. Los que dijeron que iban a abrir hospitales no tenían ningún problema en decirte en la cara que no iban a abrir hospitales. No tenían ningún problema el presidente desde el Congreso amenazando a Baradel. Eso hicieron. En la campaña prometen felicidad y luego te dicen que vivías una mentira. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. No caigamos de nuevo en sus engaños. Cuando Macri asumió, desde el primer día gobernó para los ricos y perjudicó a los trabajadores. Asumió y eliminó las retenciones al trigo, al girasol y al maíz, al tiempo que subió el dólar en un 50%. Ni bien asumió, eliminó el impuesto a la riqueza que rige en todo el mundo. Eliminó el impuesto a los autos de lujo, eliminó el impuesto al champán. Y a vos te subió el gas un 2000%, el agua un 2500% y la electricidad un 3000%. Le sacó los remedios a los jubilados y las compus a los chicos. Bajó el presupuesto de ciencia y educación. ¿Y qué hizo Alberto? Repuso las retenciones, repuso el impuesto a la riqueza, volvió a poner el impuesto a los autos de lujo y con esa guita de los ricos te devolvió a vos los medicamentos a los jubilados y más que antes, porque ahora hay medicamentos gratis para todos los jubilados. Y le devolvió las compus a los chicos y subió el presupuesto de educación y de ciencia con una caída del PBI del 10%, fruto de la pandemia. El desempleo solo subió un 1%, porque cuidó del empleo de los argentinos con desembolso del Estado, que según organismos internacionales fueron los más importantes del mundo. La herencia de los 4 años de Macri fueron 8 millones de argentinos comiendo en comedores, una deuda gigantesca y hasta 100 años en default, el Banco Central vacío de reservas, otra vez la dependencia del FMI, ahora con una deuda absolutamente impagable, desempleo y pobreza récord para tiempos normales, y todo eso porque nunca tuvieron un plan económico, tuvieron un plan de negocios. Y muchos de esos negocios eran de Macri y su familia y sus amigos. El negocio de los peajes, el negocio de los parques eólicos, el negocio de los tarifazos para sus socios y testaferros, la importación de gas para Shell. ¿Y si vuelven? ¿Qué van a hacer? Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Te lo está diciendo. Te lo está diciendo. ¿Y ahora quieren más legisladores? ¿Para qué? Mira, el Frente de Todos sacó a favor de los trabajadores, entre otras cosas, por citar algunas, la ley de zonas frías, para que la gente que vive en zonas donde tiene que tener prendida la calefacción prácticamente todo el año, pague menos de gas. La del impuesto a las ganancias, que realmente hizo que la gente, los trabajadores, paguen menos de impuesto a la ganancia, ahora sí. La de baja del impuesto a las ganancias a las pymes, la de aporte de las grandes fortunas, la ley de moratoria, la nueva reforma previsional. Desde el Congreso incluso, hace poco, se impulsaron las paritarias arriba del 40%. En todos los casos, Juntos por el Cambio votó en contra. ¿Querés más legisladores de esos para que voten en contra de tus cosas? Muchos dijimos en este año y medio que el gobierno no hace todo lo necesario, pero a la vez conocemos sus restricciones. Hace falta mucho poder político cuando el adversario es tan poderoso.
Hacen falta amplias mayorías parlamentarias para sacar las leyes que todos necesitamos, para una reforma tributaria progresista que a la vez genere inversión, para un sistema justo de retenciones agropecuarios que permita ganar bien al campo, pero también al pueblo alimentarse en casa, no en comedores, para discutir en serio el problema bimonetario que tenemos, para tomar todas las medidas necesarias para crecer. La única manera de así poder generar empleo y cumplir con nuestros compromisos al mismo tiempo. Para terminar con el gobierno de los jueces que ha maniatado al presidente. Para eso hace falta una reforma judicial integral que nos devuelva una justicia independiente. No volvamos al pasado, no volvamos a un gobierno de ricos para ricos. Apoyemos, con espíritu crítico, con diferencias, con matices, un proyecto que gobierne para las mayorías, que gobierne para los trabajadores y trabajadoras. Apoyemos un gobierno que busque la felicidad del pueblo. Buenos días, esto es Navarro 2023.